Bueno, yo creo que hoy lo que urge es un cambio de raíz del actual modelo político, económico y social. Con la emergencia del movimiento del 15M en el año 2011, lo que vimos es ese estallido de gente que salió en la calle y dijo ya basta, que era necesario pues cambiar de raíz las políticas actuales. Ese malestar social que vimos en la calle, esa indignación que se expresó a partir de la ocupación de centenares de plazas en todo el Estado, hoy vemos que ha tenido una traslación más política. Hemos visto como muchos de aquellos activistas han empezado a organizar y a crear nuevos instrumentos políticos, procesos de confluencia, que están conectando también con este malestar social indignado. Y creo que es importante plantear alternativas políticas que rompan con la hegemonización de la política que durante mucho tiempo han hecho PP, PSOE u otras organizaciones que han convertido la política en una profesión, y es importante pues reivindicar la política como la lucha cotidiana por nuestros derechos, y es importante también, más allá de la movilización social, que es fundamental, y sin esta lucha indignada en la calle no vamos a cambiar nada, pero más allá de esto también es importante que haya una traslación política, ocupar las instituciones para ponerlas al servicio de la gente. Desde Cataluña yo creo que lo importante es reivindicar el derecho a decidir del pueblo catalán sobre su futuro. Un derecho a la autodeterminación que hoy la Constitución española no permite y que nos niega. Y creo que lo que es importante es justamente dar la oportunidad al pueblo de Cataluña para que pueda expresarse. Personalmente, mi opción en una convocatoria de consulta político-electoral pues es a favor de la independencia de Cataluña, pero no porque crea que la independencia por sí sola nos va a solucionar todos los problemas. Al contrario, miremos qué sucede en Grecia o en Portugal, con unas políticas impuestas desde Europa y desde la Troika. La independencia por sí misma no es la solución a nada, pero sí que creo que hoy, en el contexto de crisis de régimen que se vive en el Estado español, la opción a favor de la independencia de Cataluña nos debe de permitir en Cataluña abrir un proceso constituyente para poder decidir qué modelo de país queremos. La independencia es una oportunidad para avanzar en esta dirección, teniendo muy en cuenta que el proceso constituyente en Cataluña, que debe ser llevado a cabo por los catalanes y los catalanes y las catalanas, si así lo consideramos, debe de estar coordinado también con otros procesos constituyentes en el resto del Estado español, porque los movimientos sociales, las organizaciones políticas en el resto del Estado español que apoyan este derecho a decidir en Cataluña son aliados, y tenemos que apoyarnos mutuamente en este proceso de democratización radical de la política, tanto en Cataluña como en el resto del Estado. Bueno, yo creo que hoy Europa se ha construido a partir de los intereses del capital, de los bancos y del poder económico. El problema hoy es qué modelo de Europa se ha construido, y yo creo que es necesario avanzar hacia una Europa de los pueblos, y en concreto hoy, cuando vemos que distintos pueblos de la periferia de la Unión Europea estamos golpeados por las mismas políticas económicas, vemos que sucede lo mismo en Grecia, en Portugal, en el Estado español. Es fundamental esta coordinación europea. Por lo tanto, para mí no es tanto si Europa sí, si Europa no, sino qué Europa queremos construir, y creo que es fundamental avanzar hacia la construcción de una Europa solidaria y una Europa de los pueblos. Lo que vemos es que el derecho a la alimentación se ha mercantilizado y se ha convertido en un negocio, y desde la Unión Europea se apuesta por llevar a cabo unas políticas que respondan a los intereses de las grandes empresas de la agroindustria, de la biotecnología protransgénica y de los supermercados, y esto se da a escala europea pero también a escala estatal. Hoy, con las negociaciones que se están llevando a cabo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo que se llama el TTIP, vemos que es una nueva vuelta de tuerca, una nueva ofensiva para retroceder en derechos vinculados a la agricultura y a la alimentación. Quieren que Europa
se generalice el cultivo de alimentos transgénicos, quieren que en Europa se puedan importar de empresas norteamericanas pues productos elaborados con pesticidas que hoy aquí están prohibidos, y en definitiva se quiere homologar, igualar la legislación norteamericana y europea en lo que se hace referencia en temas de agricultura y alimentación, cuando aquí la legislación es mucho más restrictiva. Por lo tanto, vemos una nueva ofensiva contra estas políticas que, de llevarse a cabo, tendrán un impacto muy negativo tanto en relación a los consumidores como en relación al campesinado. Por un lado, es necesario que las políticas respondan a las necesidades de la gente, no al lucro económico como hoy sucede, que vemos como el sistema capitalista ha mercantilizado y ha convertido en negocio cada uno de los ámbitos de nuestra vida cotidiana, desde la vivienda, la sanidad, la educación, a lo que comemos. Por lo tanto, es necesario unas políticas que coloquen en el centro a las personas, nuestras necesidades, y a la vez esto se concreta pues en unas políticas que lo que deben de permitir es tener derecho a aquello que necesitamos para una vida digna. No puede ser que en el Estado español pues haya una ley hipotecaria que lo que haga sea negocio con los desahucios y con que la gente se quede en la calle. Lo que se debería hacer en este sentido pues son viviendas para que la gente pueda vivir en las mismas y que no se especule pues con los inmuebles. La educación, hemos visto un retroceso en educación, en sanidad muy importante. Se ha utilizado la crisis como excusa para recortarnos derechos que pensábamos teníamos consolidados. Unas medidas a llevar a cabo implicaría echar para atrás todas estas políticas de recortes que se han venido implementando en los últimos tiempos, y que justamente la sanidad de la educación fuese accesible a todo el mundo, una educación pública y de calidad. En relación a la comida, pues lo mismo, no puede ser que los alimentos sean un negocio en manos de supermercados y en manos de la agroindustria. La comida es para comer, y desde este punto de vista lo que se debería hacer es una reforma agraria, que los campesinos tengan acceso a la tierra para quien la trabaje, continúa siendo una demanda de plena actualidad, y a la vez pues esto debe generar un modelo productivo agrario que tenga en cuenta al ecosistema, a la tierra, y que nos dé de comer de una manera sana, saludable, con alimentos de proximidad y campesinos. Es necesario, por lo tanto, un cambio de base de cada una de estas políticas que se han llevado a cabo y que implican recortes y regresión en derechos fundamentales, para poner, como decía antes, en el centro nuestras necesidades. Bueno, yo creo que cualquier proceso de cambio político debe de ser resultado de la toma de conciencia de la gente y de la lucha social en la calle. Es muy positivo hoy la aparición de nuevos instrumentos, procesos políticos, procesos de convergencia que lo que pretenden es sumar a distintos actores, ya sean políticos o sociales, pero sobre todo sumar a mucha gente no organizada. Creo que esto es fundamental, pero no podemos olvidar que para cambiar las cosas necesitamos movilización social en la calle. Si no, ninguna nueva organización, instrumento o método será capaz de cambiar las políticas actuales si no cuenta con este apoyo de los movimientos sociales y de la gente indignada en la calle. De aquí que yo creo que sea fundamental este vínculo entre el salir a protestar, a manifestarnos, a desobedecer, y a la vez ocupar las instituciones. Creo que son procesos que se deben de retroalimentar mutuamente, y que ambos son fundamentales para el cambio.